Vale, buenos días a todos. Gracias por venir a mi sesión, aunque sé que es la primera de la mañana. Os permito que os durmáis, pero por favor que yo no lo vea porque entonces me voy a dormir también. Bueno, mi nombre es Marjan Bin y os traigo una sesión sobre test de interfaz. Voy a intentar ir de menos a más, ¿de acuerdo? Va a ser un poco al principio interactivo para yo ver un poco el ambiente, el contexto, el nivel y así pues empezamos de menos a más e intentamos llegar hasta donde podamos. Yo he preparado un montón de contenido, me podría quedar aquí todo el día hablando, pero no me dejan porque hay otras personas, obviamente. Obviamente, gracias a los de Valencia por acogerme. Yo cada año pues siempre intento ir a un sitio distinto, soy de Madrid. El primer año estuve en Mallorca, el año pasado estuve en A Coruña y este año dije pues me voy a Tierras Valencianas, que es lo más cerca que tengo de casa porque soy de Cataluña. Y nada, sobre todo gracias a la organización, gracias a Mar, gracias a Rocío, gracias a Jorge y gracias a Nacho, pero también gracias a los sponsors, porque gracias a ellos pues podemos albergar un evento así, vosotros vais a poder comer hoy, vamos a poder tener este espacio tan fabuloso y estos regalitos que nos han puesto en la bolsa pues también se agradecen. Para aquellos que no me conozcáis y sea la primera vez que interaccionáis conmigo, que sepáis que me podéis encontrar en redes sociales, tanto en LinkedIn como también en el blog. El canal de YouTube es ahora lo que tengo más activo y bueno, hay varias iniciativas de comunidad en las que participo u organizo. Actualmente estoy trabajando en el equipo internacional de KPMG y por si acaso se me escapa algo en inglés y no sé cómo se dice en español, perdonádmelo porque normalmente no trabajo nunca en español. Vale, antes de empezar en el tema, a ver si esto me va a dejar, porque antes de empezar el tema en cuestión, presentaros un poco de agenda, como os he dicho. Vamos a ir de menos a más. Creo que cualquier sesión que se habla de testeo, aunque sean los test de interfaz que podrían llegar a parecer los menos importantes cuando no lo son, pero bueno, siempre cuando toco una sesión de testing, intento que todo el mundo en la sala me siga. Entonces, vamos a intentar explicar desde el principio por qué es importante el testing dentro del desarrollo, por qué es importante en el desarrollo low code, más concretamente en nuestro ámbito de la Power Platform. Vamos a ver brevemente los tipos de test antes de meternos dentro de los test de interfaz. ¿Por qué doy este punto de vista? Para que entendáis que lo que os voy a enseñar hoy es una minúscula parte de muchísimas posibilidades que tenemos de testeo dentro de la plataforma. Sería imposible mostrarlas todas en una hora, pero bueno, los test de interfaz son como la gran novedad y por eso la sesión. Lo vamos a introducir brevemente el test studio y el test engine para que entendáis las diferencias entre esto está soportado por Microsoft y tenéis al soporte de Microsoft detrás, que si tenéis algún problema os van a responder. Y esto también es de Microsoft, pero si tenéis algún problema, colgadlo en el GitHub y ya si algún desarrollador os contesta, tendréis suerte. Para que veáis dónde termina la frontera de Microsoft, esto lo vende a los clientes y Microsoft esto lo vende como un adicional que si te sirve bien y si no, pues bueno, búscate tú la vida. Y luego pues os he preparado varias demos y lo dicho, hasta donde lleguemos. ¿Quién de aquí sabe lo que es el testing en general? Oye, vale. ¿Quién de aquí sabe lo que es un test de interfaz? Un UI testing, vale. Entonces ya sé por dónde empezar. ¿Alguien de aquí ha hecho cualquier testing para Power Platform? ¿Cualquiera? Vale, bueno. Cuando hablamos del testing como parte del desarrollo, tenemos que entender que el desarrollo es una de las piezas principales dentro de lo que nosotros consideramos el crear una aplicación como tal. El crear una aplicación no solo yo te desarrollo y te lo pongo en un sitio donde tus usuarios pueden acceder, sino que todo forma parte de un ciclo. La metodología que utilicéis es indiferente, me da igual si utilizáis DevOps como si utilizáis alguna metodología Agile, que básicamente lo que hace es en cada X sprints va revisando lo que se ha construido, lo testea, lo prepara para sacar a producción y lo lanza. En cualquiera de estas metodologías, siempre una de las piezas fundamentales es el testing. Y eso es imprescindible. ¿Por qué digo que es imprescindible? Porque tendemos a pensar que, bueno, a ver, esto es una Canvas app hecha como un PowerPoint, ¿no? ¿Qué va a fallar? Yo le echo 4 botones, es un formulario y uno piensa, esto es ABC. Bueno, pues no es ABC porque a veces el usuario donde tendría que haber números te pone letras, ¿lo has probado eso? El usuario donde tendría que haber un correo te pone cualquier campo porque tú
has puesto un tipo campo correo en la base de datos, pero en el formulario te has asegurado que sea tipo correo, luego no se guarda, luego el cliente te dice, oye, estoy intentando guardar y no se guarda. Pues eso se tendría que haber probado durante la fase de testeo. Y creedme que aunque la Power Platform albergue grandes aplicaciones o módulos, como podría ser el antiguo CRM, Customer Engagement, Customer Service, Marketing y todo, estas aplicaciones al final también corren encima de la Power Platform y estas aplicaciones también necesitan testing como tal. Y tendemos también los desarrolladores típicos de CRM a decir, no, yo paso el testing por el código, es decir, si yo tengo extensiones de código, eso es lo que va a testeo. Pero en verdad con lo que el cliente interacciona es con toda la aplicación como tal. Por lo tanto, tenemos que aplicar el testeo en el entorno de la aplicación completa. Cuando hablamos de herramientas dentro de la Power Platform que tenemos para lo que habéis visto todos esos pasos, como cualquiera que sea de las metodologías que queréis desarrollar, pues bueno, si empezamos dentro de una ELM básico, cuando hablamos de planificar, ya sea planificar el desarrollo o planificar diseñar la solución, tenemos un montón de aplicaciones. Tenemos el Image to Canvas, ahora tenemos Copilot, que tú le dices, hazme una aplicación que haga estas cosas. Tenemos flujos de diagramas, que luego además si los hacemos con Visio los podemos transformar a flujos. Tenemos, como he dicho, boards de DevOps o Kanban que podemos enlazar a nuestro ciclo de desarrollo. Dentro de desarrollar, una vez ya hemos planificado, pues tenemos Power Apps Studio, Visual Studio, todas las soluciones que Microsoft nos ofrece, ¿no? Y como veis, Microsoft nos había ido ofreciendo para cada uno de los pasos o de las fases de lo que sería realmente la construcción de una solución, nos estaba ofreciendo herramientas, porque dentro de la monitorización teníamos el Azure App Insights o tenemos el Power App Insights que tiene por defecto, son analíticas muy básicas, pero oye, algo es algo. Te puedes incluso crear tus dashboards de Power BI. Si habéis venido a alguna de mis sesiones de Process Mining, enseño cómo meterse en las tablas de Process Mining que genera Microsoft y sacarte tus propios dashboards. En tema de operar, pues bueno, tenemos desde los tickets de DevOps hasta cualquier tipo de mantenimiento, de soporte que nos da Microsoft sobre la herramienta. Y despliegue lo mismo, tenemos las Power Platform Pipelines, que anteriormente eran solo mantenidas por PowerCat, pero ahora mismo Microsoft ya está manteniendo el soporte, es decir, desde dentro puedes abrir un ticket y tenemos las DevOps Pipelines y los GitHub. Pero ¿qué pasaba con el test? No había absolutamente nada. Lo que uno podía hacer, por ejemplo, si hablamos de dentro de la Model Driven App, si hablamos del código JavaScript que nosotros inyectábamos o TypeScript, lo que podíamos hacer es nuestros test unitarios. Te lo testeabas, tenías tu proyecto TypeScript, lo probabas tú y decías, bueno, esto funciona. ¿Cómo funcione dentro de la Model Driven? Ya no lo sé, pero esto funciona. Dentro de la Canvas App, si teníamos algunas funciones complejas, el PowerFX al final empezó a lanzar también algunas funciones de, bueno, voy a hacer el ismatch por si todo esto debería devolverme un valor. Podíamos crearnos nuestros test unitarios un poco así rudimentarios, pero oye, la herramienta nos daba la posibilidad. Pero ¿qué sucede con la interfaz como tal? Yo hace un par de años, cuando sacaron el Power Virtual Agents, sacaron a la vez más o menos el Power Virtual Agents y el RPA, los famosos UI Flows que se llamaban antes. Y al final UI Flows está basado en Selenium, es las librerías que interactúan con la interfaz de usuario de un navegador. ¿Sí? Si no me seguís, me levantáis la mano, oye Mar, ¿cómo? Entonces yo voy contando. Yo lo que dije es, yo tengo un bot que está integrado en una app, pero yo no sé cómo se comporta el bot, porque yo no tengo manera de testear un Power Virtual Agent, no hay un código detrás. Entonces dije, bueno, pues al final un bot es una interfaz y lo que hice fue diseñar unos UI flows que además la grabación iba horrible, así que los acabé escribiendo y recuerdo que colgué un par de sesiones de eso de cómo probar, o sea, cómo inyectar el Selenium de los UI flows a tus Power Virtual Agents. Y dije, voy a hacer lo mismo con Canvas Apps. Ya os adelanto que no funcionó para nada, porque el problema de las Canvas Apps es que si os habéis intentado meter en el código de detrás, lo que tú diseñas en cómo está en el framework que tiene Microsoft es imposible acceder. Entonces, el UI Flow, donde veía una capa, no era una capa, donde veía un botón, no existía el botón y obviamente pues no funcionó. Y dije, pues no hay más testing, se ha terminado. ¿Qué sucedía? Que las Canvas Apps empezaron a ser cosas muy sencillas y acabaron empezando a ser cosas muy, muy complejas.
tan complejas que hay bancos que tienen procesos de onboarding, procesos de autenticación, procesos de alta de nuevos clientes basados en Canvas Apps. ¿Y cómo le dices tú a un cliente? Ah, sí, sí, yo una interfaz hecha en aplicación desarrollada, yo te la puedo testear y 100% QA, ahí, stamp, aprobado. ¿Cómo le dices que a una Canvas App has hecho todo lo que has podido, pero no sabes si has podido testearlo todo? ¿Cómo testeábamos hasta ahora? Pues creando lo que se llama end-to-end flows y es empiezo desde el principio y termino, cómo un usuario interacciona con mi app, luego daré más detalles, desde el principio hasta el final y asegurándome que en todo eso yo lo probaba todo. Pero, como bien sabéis, si algo se puede ir mal, el cliente lo primero que prueba, milagrosamente, es lo que tú te habías olvidado de probar. ¿Qué ha lanzado Microsoft? Tenemos el Power App Test Studio y el Test Engine. El Test Studio, ya os adelanto, que le están metiendo muchísima inversión, o sea, hay muchísimas mejoras, incluso en el Wave del 2024, en la nueva ola de novedades, viene con actualizaciones. El Test Engine, bueno, luego lo veremos qué le sucede. Yo, bueno, llevo un equipo bastante grande, a veces llevo cierta gente, a veces llevo otros, y para mí el tema del QA es imprescindible. Yo no vendo ningún proyecto que no tenga QA. A mí me viene el cliente y me dice, no, la parte del testing, hazme, luego veremos los tipos de test, hazme test de aceptación de usuario, ¿no? Y ya tengo bastante. Entonces, pues bueno, siempre con mis compañeros intentamos hacer un poco de broma y algunos son, estos memes no se van muy bien, creo. Son algunos de mis compañeros que se los he robado. Y al final, pues bueno, nosotros lo que estamos intentando es lo que os voy a enseñar hoy, lo estamos poniendo en proyectos de verdad. Aunque sabemos que Microsoft no lo soporta, nosotros no se lo decimos al cliente, o sea, nosotros al cliente le vendemos el UIT y le vendemos un internal testing y nosotros invertimos tiempo interno para desarrollar los UI test que vais a ver ahora. ¿Por qué? Uno, porque nos gusta perder el tiempo, no, y dos, porque creemos que es imprescindible que si Microsoft está dándonos una herramienta, hay que demostrarle que se está usando esta herramienta, porque esto funciona así. Ellos tienen unas telemetrías y saben cuándo algo se está usando. Si no lo usáis, no le meten dinero, no le meten tiempo, no le meten gente. Así que, bueno, yo os animo a que lo hagáis. Vale, ¿qué tipos de test tenemos? De acuerdo, el test es muy importante. Podría daros una charla de por qué el test es importante. Asegura que la calidad de la solución, reduce el número de errores, da más sensación de seguridad al cliente de que todo puede salir bien y obviamente al final la relación entre cliente y desarrollador pues mejora porque el usuario final no acaba tan frustrado. ¿Pero qué tipos de test tenemos? Bueno, tenemos básicamente, podríamos incluso incluir muchísimos más, pero generalmente hay 5. Tenemos los test de unidad, los unit testing, que es voy a mirar si cada uno de los módulos de mi solución funciona. Tenemos el system testing, que es el entorno donde se ejecuta mi solución está bien configurado, en este caso en el entorno de Dataverse donde se va a ejecutar la aplicación, los roles de seguridad están bien configurados, las tablas están bien configuradas, todo tiene, los lookup tienen sus valores. Eso sería testear el sistema. Luego tendríamos de integración. ¿Todos los módulos con los que interacciona mi aplicación están bien? Pareciera una tontería, pero una Canvas App, un test de integración sería, si le doy al botón que ejecuta un flujo, ¿está ejecutando el flujo? Porque muchas veces cuando movemos los flujos a producción, las referencias se rompen o lo que sea. Luego tenemos el más extendido, porque al final en todo proyecto es el que, si trabajáis para consultoría, es el que un cliente tiene que firmar y es los test de aceptación. Yo te digo, para abrir una cuenta se hace así, se hace clic aquí, el sistema hace esto, te responde esto y tú tienes la posibilidad de hacer esto. Entonces va el cliente, lo prueba y dice, vale, lo que tú me has dicho, que además habíamos aprobado en la fase de diseño, que ok, es lo que la solución hace. Pues aceptado. Y luego tendríamos los UI testing, que como he comentado, son los conocidos como end-to-end testing. ¿Por qué se llaman end-to-end testing? Porque para hacer un testeo de interfaz, tú no puedes decir, test, doy al botón, se ha abierto un pop-up, funciona. No. Lo que intentamos hacer con los test de interfaz es la experiencia de usuario desde que entra en la aplicación hasta que sale,
para cada una de las funcionalidades que tiene mi aplicación, funciona. ¿Por qué desde entra hasta que sale? Podría ser desde que inicia el proceso hasta que finaliza, pero normalmente una Canvas App no es tan compleja como una Model Driven. Normalmente lo que intentamos es entra, se loguea, cambia esto, cierra. Entra, abre una petición, tal, cierra. Abre, revisa que la petición esté bien, la prueba, cierra. Estos son normalmente los procedimientos. Por eso se llaman end-to-end, porque empezamos desde el principio y terminamos al final. Es decir, el usuario tiene que iniciar un proceso y finalizar el proceso. ¿Cómo creamos estos UI test? Lo he dicho, si buscáis por internet, porque está colgada, en la que hice de testear Power Virtual Agents con RPA, dedico media hora a explicar cómo se define un test path coverage, que si no lo habéis escuchado nunca es todos los flujos que hay dentro de mi aplicación end-to-end, cómo se definen, cómo elijo cuál es el camino más crítico y cómo sé que todos los tests que yo estoy aplicando están resolviendo todas las funcionalidades de mi aplicación. Por si no os habíais dado cuenta, el testing era mi asignatura favorita en la carrera. Di mucho por saco para que lo metieran porque yo soy del plan antiguo y parecía que eso no era importante y al final encontré un profesor que dijo, venga, pues voy a enseñar a hacer mockups. Así que bueno, es un tema que me gusta mucho. Lo que os he comentado, son end-to-end, identificamos al principio, al final, las funcionalidades de la app. Yo clico, abro, tiene que abrirse un pop-up, tengo que poder abrir el desplegable, selecciono, cambio, identifico y le doy a crear o le doy a eliminar o le doy a modificar. Esas son funcionalidades. Lo he comentado, el test path coverage. Asegurémonos que todas las funcionalidades que tiene la aplicación están testeadas, incluso el abrir el pop-up de ayuda. O sea, abro la aplicación, hago clic en el pop-up y cierro el pop-up y la aplicación está todo bien, también es una funcionalidad. Parece muy absurda, pero lo es. No sería la primera vez que una solución va a producción, el cliente le da al help, se abre un pop-up súper bonito y alguien ha olvidado ponerle una X de cerrar. Y ahí termina la interacción del cliente. Bueno, luego, también los UI testing se basan en una afirmación del desarrollo de aplicaciones y es que el usuario espera que para toda acción haya una reacción. Si yo veo un botón, yo le hago clic. Si el botón no hace nada, me frustro. Entonces, el UI testing lo que se asegura también es que el usuario final tenga esa reacción. Se muestra un mensaje gracias por enviar tu solicitud. Se muestra un loading y luego se cierra. Todo esto son funcionalidades también de la aplicación que al final forman parte del proceso. Y obviamente el último, si puede ser que vaya a suceder, sucederá, porque el cliente tiene el mágico superpoder de identificar qué no funciona en tu aplicación para darle. Lo he dicho, cómo definir los caminos y todo es muy largo y tendido, no me voy a meter allí, pero bueno, ya os he dado los primeros. Vale, antes de meterme directamente en la demo, tenemos las dos herramientas que nos da Microsoft. Me voy a empezar por el Test Studio y luego os voy a enseñar el Test Engine. El Test Studio es la herramienta que vais a ver que está integrada en Canvas Apps. Ah, Mar, pero ¿y Model Driven Apps? Oh, lo siento, no hay. Microsoft debió pensar, si me tengo que poner a hacer un engine que sea capaz de procesar la interfaz de las Model Driven Apps y el código que hay inyectado, no, eso da muchos errores, mejor no lo pruebo. No hay nada ahora mismo para Model Driven Apps, ¿de acuerdo? Normalmente, como probamos las Model Driven Apps, al menos nosotros es directamente con el Selenium, lo inyectamos directamente a la Model Driven App, no hay nada nativo de Microsoft que nos ayude. Y luego el Test Engine es un componente de Microsoft que está desarrollado por el equipo de Microsoft, no está apoyado por Microsoft y está en un repositorio de GitHub. Básicamente, el Test Studio nos va a ayudar a definir los casos de test. Los casos de test son todos los caminos end-to-end que tenemos y los pasos son, pues el usuario hace clic, se abre, pone un número, se cierra, se procesa, etcétera. Y vamos a poder definir todos los tests dentro del Test Studio. Cada Canvas App tiene un único Test Studio, vamos a poder tener varias suites,
pero que sepáis que tiene un único test de estudio, que si fulanito abre la Canvas App para editarla, va a estar editando el mismo test de estudio que estoy editando yo. Bueno, os voy soltando cosas, solo puede tenerlo un abierto, muchas veces las pipelines nos han fallado por culpa de eso. Bueno, a ver, es una buena herramienta, le están metiendo mucho cariño. Y el Test Engine, como comentaba, es un componente de Microsoft, que lo que hace es, permite ejecutar los tests que nosotros creamos, pero en remoto. ¿Por qué? Porque veréis que lo que hace el Test Studio es utilizar vuestra sesión de usuario para interactuar con la aplicación delante de vosotros. O sea, si habéis hecho un RPA, sabéis que es atendido y desatendido, ¿no? ¿Qué hace el atendido? Con vuestras mismas credenciales, para que me entendáis, lo que hace es ejecutar ese flujo. Pues es parecido. El Test Studio es frente vuestro y ahora lo veremos, se ejecuta todo. El Test Engine es, yo tengo un Selenium, unas librerías de Selenium y un proyecto que está en una máquina, que es en la que yo voy a tener mi pipeline, y yo lo que cojo es, me descargo los test cases del Test Studio, que al final es PowerFX, que al final es YAML, si no lo habéis utilizado, el lenguaje de programación, programación XML, y lo que hace es correrlo en una máquina y ejecutarlo. Y luego veremos por qué falla, por qué Microsoft decidió decir, bueno, yo lo dejo aquí y que los usuarios hagan lo que quieran. Y nada, vamos... una cosa que quería comentar es, si no habéis visto este libro, yo soy muy fan de PAC, tenemos un programa que se llama Power Quiz y siempre enseño mi colección de PAC, tengo un montón de libros y fui revisora de este libro, de Automate Testing for Power Apps, que es de César y de Carlos, son dos compañeros de aquí de España. Os lo recomiendo, está súper bien y no solo toca la parte de UI testing, tocan todos los tests que se pueden hacer en Power Apps, absolutamente todos. Sí que es verdad que además ya van anticipando cosas de creemos que Microsoft va a hacer esto con el estudio y efectivamente eso es lo que sucedió. Os lo recomiendo de verdad, además yo lo tengo, no os voy a enseñar mucho porque tengo aquí la versión de revisora, pero bueno, es, ay, que no se ve aquí, a la derecha, a la izquierda, aquí. Esta es la versión que tengo de revisora, pero bueno, os lo recomiendo porque realmente está muy, muy bien. Vale, vamos a ir ya entonces a la demo. A ver, esto con el StreamYard va a ser difícil porque mi ordenador está diciendo help. A ver. Además voy a hacer una cosa. Voy a duplicar. Configuración de pantalla. Un segundo, disculpadme. Vale. Ahora sí. ¿Lo veis bien, no? No. ¿Le he dicho conservar cambios? ¿Ahora? Por fin. Pues si no, ¿no os quiero dar la espalda? Vale. A ver, ¿cómo vamos a empezar? Os voy a enseñar, tengo una solución de Canvas. Sí, se ha cortado, ¿no? Me imaginaba. Tener... Vale. Vale, ¿cómo vamos a hacer esto? Os voy a enseñar una aplicación que tengo, le voy abriendo también el estudio. Vamos a ver desde una aplicación cómo se crean y cómo es el test estudio y vamos a crear los tests, si esto se quiere abrir, porque es lo que tienen los entornos de desarrollo. ¿No pagas? Venga. Está costando un poco.
Bueno, vamos. Vale, bueno, voy rápido. Gracias. Bueno, tengo esta Canvas App que, como veis, básicamente es para, quiero crear una nueva cita médica, puedo seleccionar la fecha, vamos a poner hoy, obviamente. Podemos seleccionar la fecha en la que quiero, tengo varios slots en los que puedo reservar, puedo entrar en mi perfil, esto lo voy a volver a poner como estaba, puedo cambiar mis datos del perfil y volverlo a guardar. Vale. Esta aplicación es muy sencilla y en principio no tendría que tener ningún problema. Voy a ir directamente al tema. Cuando estamos aquí en el editor de Power Apps, en el estudio, tengo donde están las herramientas estas, tengo monitorizaje o test. ¿Para qué se utiliza el monitorizaje? Se utiliza para ver el comportamiento de tu aplicación, cuál es el output en cada una de las acciones. Hago clic en un botón. ¿Qué se está sucediendo? Estoy recogiendo datos, ¿cuáles son estos datos? ¿Quién está interaccionando? Etcétera, etcétera. Para hacer eso tienes que ejecutar desde aquí la aplicación, buscar, interaccionar con la aplicación desde el editor, cerrarlo y como veis lo que está generando, que es el primer paso del testeo, es en cada uno de los pasos, por ejemplo, en este caso, el simplemente entrar y entrar en la aplicación. ¿Qué hace? Primero, el usuario hace una acción y es que soy yo que estoy haciendo clic. Hay una función de texto, primero de todo, que está interaccionando, que está pasando detrás de la aplicación. Y luego hay varios datos, todo lo que es network es que depende de unos datos exteriores. En este caso, me estoy trayendo una fila de citas de mi Dataverse y aquí puedo ver todos los datos que se está trayendo. Si habéis hecho Frontend Developer, sería el equivalente a cuando estoy con el network abriendo con la consola, me estoy descargando todos los datos. El siguiente que tengo es el Test Studio, que es lo que os he comentado. A ver si esto no tarda tanto en abrirse. Madre mía, me ha entrado un jamacuco. Vale, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos es, veis que la interfaz es muy sencilla y lo que podemos ir creando son varios tests, varios suites. Esto sería mi suite como tal y es, por ejemplo, una suite sería pues toda una colección de test. Y aquí, por ejemplo, tengo un test que ya he creado. No os voy a crear uno, vamos a ir un poco a piñón. Pero bueno, ¿qué es, todos los pasos de testing, como veis, son fórmulas de PowerFX. Volvemos, si habéis hecho configuración, es YALM detrás. O sea, básicamente. Veis en qué pantalla se está ejecutando y cuáles son las ejecuciones. Lo bueno de aquí es que yo puedo, dentro de una suite, ir creando nuevos test. ¿Cómo se hace un test? Si habéis hecho RPA, es muy fácil. Le dais al récord, se inicia la aplicación, ¿os acordáis lo de end-to-end? Porque los UI siempre empiezan desde el principio. Por ejemplo, que el paso es, yo le hago clic aquí, selecciono la fecha que es esta, mira cómo se van generando los pasos, le hago Find Available Slots, le doy a Book, le digo que Confirm y ya está. Y este sería el paso. Cuando los ha generado, me ha generado la acción en PowerFX. Es decir, en este caso, cuando son click en select, no sucede nada. Pero en el momento en que yo tengo, por ejemplo, que meter una fecha, eso es un input. Los inputs los podemos modificar. ¿Cómo los modificamos? Os voy a enseñar este de aquí, me va a obligar a publicarlo antes de poder ejecutarlo. Mientras se ejecuta, mientras se publica. ¿Cómo vamos a poder meter inputs? Vais a ver que ahora este caso de test que he hecho es básicamente el usuario entra en la aplicación, abre su perfil, edita el perfil, cambia su nombre y guarda y cierra el perfil. Claro, el nombre es un input, como la fecha que habéis visto, que es variable y yo quiero probar todo. Quiero que en el nombre pruebe de poner caracteres especiales, números, letras, porque yo se supone que debería tener un validador detrás, ¿no? Está tomando su tiempo. Bueno, pues os voy enseñando, no pasa nada. Pues, por ejemplo, como veis aquí en el set property, y ahora lo veréis, básicamente es que en el nombre yo le estoy poniendo un valor. ¿Te importa que no? Ya está. O sea, sí, porque es que voy con los móviles y se me va a sobrecargar el suficiente tengo que se está mostrando. Gracias. El test value, básicamente en este caso, es una variable. Yo podría poner algo directamente fijo, hardcoreado, como decimos normalmente. Podría poner algo fijo directamente, siempre pon este valor. Pero a mí no me interesa eso,
Cuando hacemos testing, lo que queremos es probar todos los casos y no voy a crear 8.000 tests cada vez con un valor distinto. ¿Cómo modificamos los valores? Pues tenemos lo que se dicen las variables y las configuraciones del suite. Esto que os he abierto aquí, que es hago clic en test, me abre todas 3 posibilidades que si habéis hecho unit test, son las 3 acciones que uno tiene que hacer antes del test, una vez se ha completado y una vez se han completado todos los tests. ¿Qué estoy haciendo aquí, por ejemplo? Yo lo que hago es iniciar una variable que solo es para los tests. Si ahora me voy a mi aplicación de Canvas App, esta variable no existe, es para mis tests. Podría ser de contexto, pero fue algo rápido. Y la estoy poniendo como Wonder Woman. Y una vez se completan todos los casos, por si acaso el usuario se olvidó o yo me he olvidado en el caso de grabar el vuélvete a la pantalla principal como final, forceo siempre que se empiece en la página principal para que cuando el siguiente test funcione, claro, el siguiente test se supone que inicia desde la página principal. Y aquí, por ejemplo, lo que podría hacer en el test suite complete sería eliminar variables, vaciar variables, todo eso que he utilizado, colecciones que están llenas, vaciar memoria, básicamente. Vale, ya se ha guardado, os voy a enseñar este. Cuando le doy a play, ¿os acordáis lo que se decía como el RPA? Esto es atendido. Yo no voy a hacer nada, he grabado, ahora no va a funcionar, ya veréis, siempre igual. Yo he grabado unos pasos y básicamente lo que está haciendo es ejecutar cada uno de los pasos. Coge, edita el perfil y ya lo ha cambiado. Ah, no, perdón, porque grabé el paso, perdón. Cambia, edita el perfil, cambia el nombre, es que como no se ve el escribir como tal, cambia el nombre y ya está, y se ha quedado guardado. Si yo ahora cierro un momento la ejecución y me voy a la Canvas Apps y intento interaccionar con los datos, está modificando los datos de Dataverse, no es que esté modificando unos datos temporales. Entonces, mi nombre se ha cambiado realmente en la aplicación. Lo voy a volver a cambiar, a ver si nos da tiempo de ejecutar las pipelines. Vale, entonces, aquí, ¿qué tenemos? Podemos ver los estados, no podemos ver los outputs, solo en caso de error, ¿de acuerdo? Y lo que podría hacer es ejecutar uno tras otro. Yo puedo decidir si darle al play a la suite, ¿de acuerdo? O darle al play al test en concreto. Podemos crear tantas suites como queramos, por ejemplo, test que son relativos al usuario, test que son relativos a la cita, test que son relativos a la configuración, lo que sea. Y podéis modificar los pasos o incluso una vez estáis aquí, podéis crear nuevos pasos. Podéis hacer un assert, un set property, un select o un trace, pero también de manera automática lo que podéis es, estos Dataverse, ya sabéis que la interfaz es bastante user-friendly con lo que son las listas, podéis ir creando vuestros pasos. Esto es el nombre, esto sería la pantalla en la que se ejecuta, cuál es la acción que se está ejecutando en la pantalla y entonces guardarlo. La acción que se está ejecutando en la pantalla es lo que hace el usuario, ¿vale? Como veis, si yo estoy interaccionando con un botón, le estoy dando a select el botón. Todo al final queda en PowerFX. Y aprovecho para daros una buena práctica, no hagáis como yo, poned nombres que se entiendan, porque luego no vais a entender qué es el icon edit 1 y qué es el botón back 2, ¿vale? Así que, bueno, así como os tiro la cuña. Pues esto sería el suite y esto sería el test de estudio. Si intentáis bajaros el suite, esto lo podéis ejecutar en cualquier librería que tengáis de Selenium, en cualquier proyecto que tengáis con Selenium podéis ejecutar, discúlpame, el código. ¿Cuál es lo que se os baja? Ya lo veis. O sea, es básicamente un archivo, que esto sería el PowerFX con cada uno de los pasos. Ahora lo vamos a ver. Vale, esto está muy bien, pero como veis, y voy a ir cerrando esto porque si no me va a dar error luego, como veis, yo creo, yo ejecuto y tengo los tests dentro de la interfaz, siempre end-to-end. Vale, eso está perfecto. Tenemos que seguir buenas prácticas, asegurarnos que todas las funcionalidades quedan testeadas. Pero vamos a ver esto cómo se incluye dentro de lo que sería una integración continua, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo meto esto ya dentro de unas pipelines y ya creo lo que sería una estrategia de testing? Normalmente lo que hacemos es, tenemos unas pipelines y
En la pipeline que va de desarrollo dentro de desarrollo, antes de lanzarlo al entorno de UAT o de QA o como queráis, metéis, tengo 5 minutos más por la conexión. Me dice, tengo 5 minutos, sí. Metéis ahí dentro de la propia pipeline un paso adicional que sea el testing, o os creáis una pipeline concatenada de primero hago el testing, luego hago el build del artifact antes de mandarlo a UAT, eso ya a gusto del consumidor. Pero que les sepáis que lo podemos integrar. ¿Se puede integrar en las pipelines de Power Platform Low Code? No, ¿de acuerdo? Ahí no se puede. Nos estamos ya yendo a DevOps, algo ya más un poco complejo. Yo os lo voy soltando así, digo, me quedan 10 minutos, suéltalo todo. ¿Qué más? Las variables que habéis visto, disculpad, lo que habéis visto al principio del case on start, el case complete y el test suite, se pueden pasar como parámetros de la pipeline, es decir, dentro de la configuración, ahora lo veremos, podemos pasar los parámetros para que, por ejemplo, si en vez de una variable como habéis visto que yo inicializo la variable con este valor, lo que yo puedo pasarle es un fichero con todos los valores que yo quiera y va a ir cogiendo la referencia dentro de la pipeline. ¿Cómo hacemos eso? Mirad, Microsoft ha lanzado lo que sería un proyecto, lo tenéis en GitHub, que básicamente el proyecto lo que hace es, cojo librerías de Selenium, cojo tu código del Test Studio y lo ejecuto en la máquina donde estás ejecutando la pipeline como tal. Problemas. Bueno, yo veis que he hecho un fork del de César, del que recomiendan en el libro, porque además fue muy gracioso. Intenté en su momento hacer fork del de Microsoft, no funciona. Ahora os explicaré por qué. Porque Microsoft hizo el proyecto con una versión antigua de la interfaz de Power Apps, no la han actualizado y ya no funciona. O sea, ya os digo que no funciona. Lo probé ayer, rollo, lo habrán actualizado y vi que el último commit era de hacía 2 meses, dije, no, no lo han actualizado. Y no funcionaba. Y dije, pues nada, perdido. Y justo una semana después me dieron el libro de César para revisar. Y César decía, hemos arreglado el problema de Microsoft, hemos creado un fork que de momento no lo han querido añadir, no lo han querido hacer el merge en la principal, pero lo podéis utilizar si queréis. Y dije, gracias a Dios, no me tengo que poner a solucionarlo yo. Así que sepáis, por eso os recomiendo también el libro, porque ellos han hecho el arreglo ese y la interfaz también está arreglada. ¿Qué no está arreglado? Que está en el proyecto también principal de Microsoft. No se pueden utilizar ni service principals, o sea, no podéis utilizar lo que serían, si me habéis entendido bien y si no lo estoy intentando explicar, lo que son los usuarios, digamos, que tenemos de servicio, ¿de acuerdo? No podemos utilizar MFAs, o sea, ningún usuario nuestro personal funcionaría si lo tenemos en la organización. Así que tuve que saltarme toda la seguridad de mi entorno, intentar decirle, no crees MFA para este usuario y tengo un usuario específico para ello. Problema que de vez en cuando Microsoft, cuando hace el login, porque todo esto es desatendido, y lo que hace es hacer el login con el usuario, se mete dentro de la Power App y ejecuta el test. Bueno, pues de vez en cuando salta el pop-up ¿de verdad que no te quieres hacer MFA? El test falla. Allí el test no sabe qué hacer, entonces falla. Pero bueno, ¿cómo configuro esto? Y voy súper rápido y os lo enseño. Este es el proyecto que tengo en DevOps. Como ya tengo de varias otras charlas, tengo estas pipelines, pero bueno, os voy a enseñar la que tengo el unit test. ¿Por qué me fallaron muchas veces? También importante, si tenéis el test suite abierto o tenéis el Canvas app abierto, buenas, aunque sea con vuestro usuario, que sabéis que existe el co-authoring y esas cosas, no funciona, así que cerradlo todo, entonces ejecutáis los tests. Pues me empezó a fallar mucho y digo, ¿qué está pasando? 4 pasos muy sencillos. Podríais directamente, si estáis familiarizados con las pipelines, poner vuestro código YAML dentro de la pipeline. Esto es lo que recomienda Microsoft. Básicamente lo que hacemos es lanzamos una nueva pantalla en resolución máxima. ¿Por qué en resolución máxima? Porque pensad, si habéis hecho RPAs, los UI Flows, que lo que hace es interaccionar con los elementos de la página. Si abre el navegador y el navegador ocupa la mitad de la pantalla de la máquina virtual que habéis abierto, rompe. O sea, no dice, hago clic y no pasa nada. Luego lo que hacemos es instalamos los paquetes que se necesitan para la librería del Power Apps Automation
Y yo lo que he hecho es referenciar, he conectado mi GitHub, veis aquí las fuentes, veis mi GitHub personal, podría haber hecho el fork dentro del repositorio que tengo aquí y así todo queda en DevOps, pero bueno. Y luego lo que hago es el build de la solución, que esto es el build del engine que Microsoft me da, o sea, de momento es todo el que Microsoft me da. Y luego lo que hago es básicamente ejecutar los tests. Estos tests, os los enseño, me he saltado la parte importante. Básicamente ejecuto los tests y los ejecuto siempre con Visual Studio 22 porque si no, no funciona el test studio. Y paso ciertos parámetros que básicamente son la URL donde tiene que ir, que es Canvas Apps, cuál es mi usuario este que me he inventado, cuál es su contraseña. Todo esto lo vais a encontrar en la documentación de Microsoft, ¿eh? No hace falta que compréis el libro si no queréis. Parece que les estoy haciendo propaganda. Y luego la URL donde se encuentran los tests, porque ahora os estaréis pensando, ¿cómo sabe el engine y cómo saben las pipelines dónde tengo mis tests, ¿no? Yo le puedo dar la ID de la Canvas App. Vale, cuando nosotros abrimos el test studio, al lado de cada uno de los tests podemos guardar lo que se llama la URL del test. Cuando vamos aquí, veis que dice copy play link. Es un link que si yo lo copio y lo pego en cualquier navegador, se ejecuta el test. Lo veo que se está ejecutando. Si no he iniciado sesión, me pide el usuario y la contraseña, obviamente. Esto lo que hacemos es, tenemos un JSON dentro del fork que habéis hecho del proyecto, del engine, y aquí es donde meto todas las URLs que os he dicho de todos mis tests. Y este es el mismo fichero que cuando yo tengo cargado el engine dentro de mi pipeline, le digo, oye, por cierto, coge estos, voy a cerrar porque si no se va a quejar, coge estos dentro del fichero que hay en la raíz de las sources que te he pasado. No lo voy a ejecutar porque tarda lo suyo, pero sí que os voy a enseñar cuál es el output, qué es lo que nos enseña una vez el test. Os voy a enseñar tanto el fallo como el acierto para que veáis que es muy fácil interaccionar con ello. Si yo me vuelvo a, si yo me vuelvo a la pipeline, por ejemplo, os voy a enseñar el caso de éxito. Si me voy al caso de éxito y me voy a test, me dice, bien, has ejecutado un test, ¿no? A ver si... quiero que me los enseñes todos, aquí. Dice, enhorabuena, has pasado un test. Y veo que no hay ningún error de mensaje ni nada. Si yo me voy a attachments, esto voy a intentar abriroslo. Si yo me voy a attachments, lo que me enseña el test es el resultado. O sea, me hace una captura del resultado. Lo que tendría que comprobar es qué sucede. ¿Os acordáis de toda acción tiene una reacción? Yo tendría que haber enseñado un mensaje arriba de tu perfil se ha modificado correctamente. Como no lo he hecho, si alguien viene a ver esto, dice, pues quizás ha funcionado, quizás no, pero no veo nada. Tendría que ir a Dataverse a ver que realmente ha cambiado el valor. ¿Qué pasa cuando falla, cuando no funciona? Pues os voy a enseñar los casos que os estaba diciendo de, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué no se ejecuta? En este caso me dice, me voy a los tests, me dice que uno de los tests ha fallado, abro aquí y me dice, se ha mandado una excepción, dice que no ha encontrado el elemento que estás intentando hacer clic. Y yo, ¿por qué? Le he creado el usuario, además es que ya os digo, esto en mi día a día lo tenemos ya, sabemos que tienes que crear un usuario aparte, no tiene que tener MFA. Digo, ¿ahora qué le sucede? Me voy a Attachments y resulta que básicamente me había olvidado darle permisos, no se va a ver la... A ver si tiene una opción para abrirla. Para que veáis que al final... A ver, ¿me lo abres? Vale. Básicamente me había olvidado compartir la aplicación con mi usuario de pruebas. Y pues eso era el resultado del test, ¿vale? Para que veáis que al final, pues bueno, funciona. Recordad lo de que os he dicho, toda acción tiene una reacción. Si cuando yo termino el test no veo nada, es que he hecho algo mal. No estoy informando al cliente que algo ha sucedido. No estoy realmente ejecutando un test end-to-end y si lo estoy haciendo, la interfaz no está no está respondiendo para ello. Y nada, cualquier duda que tengáis, otras cosas que se pueden hacer con esto.
como os he comentado, nosotros lo que hacemos es el test engine, nosotros lo hemos bajado, sí que hemos hecho una extensión distinta, que básicamente le pasamos por parámetros a lo que os he comentado, de los parámetros. No lo puedo usar porque el código pertenece a KPMG, obviamente, por haberlo hecho en mi trabajo, pero lo que nosotros hemos hecho es que cuando nosotros cargamos, porque esto no se puede hacer directamente desde el test engine, cuando nosotros ejecutamos el settings, como veis, aquí hay un settings file que puedes configurar, solo te permite cargar como variables dentro de la pipeline lo que sucede, o sea, todo lo que sean variables y colecciones. Si hay cualquier otra cosa que sea, no sé cómo decirlo, un objeto, por ejemplo, no os lo pilla. Entonces, el test engine falla. Entonces, nosotros hemos modificado un poco el código, pero para que sepáis. Y nada, pues bienvenidos a los test de interfaz. Si no habéis jugado nada nunca con ellos, os lo recomiendo. Y ahora sí, que ya os adelanto, que el nuevo RPA sí que permite que el Selenium, que ahora sí que ya lo tienen arreglado, interactúe con el Canvas App. Entonces, si todo esto os parece un rollo, no he querido ir a lo low code de todo, sí que lo que podéis hacer es grabar vuestros end-to-end con RPA, os grabáis, hacéis la app, ponéis los parámetros y todo funciona perfectamente, pero me parecía que era menos divertido. Así que nada, muchas gracias y si tenéis alguna pregunta. Sí. Ay, eso me he olvidado. Buena pregunta. No funciona con PCF. Es más, yo tengo uno cargado que es un código QR y lo tuve que quitar porque si la interfaz tiene un código QR, ahí tiene un PCF, no interacciona con el PCF. No da error, pero no lo ve. O sea, ya lo verás cuando grabas que no, lo que tengas no se ve. Luego, no se pueden hacer librerías anidadas, se llaman, los PCFs no funcionan. Ah, sí, eso sí, 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 ningún problema. Las librerías anidadas se llaman en castellano, sí, nested, ¿no? Sí, las librerías anidadas tampoco las permiten. Sí que lo que permite es lo que habéis hecho, lo que habéis visto. Yo tengo una librería, saco un pop-up con otra librería, no hay ningún problema, HTML lo acepta todo, pero la librería dentro de librería aún no funciona. Y luego todos los componentes que son de realidad virtual o de renderizaje de imágenes. Creo que es el de realidad mixta, el de realidad virtual, no, el de MR, el de 3D y creo que ya está. Son los que... Ah, y el de GPS tampoco pasa. Sí. Todo lo que no son imágenes, fotos y tal, exacto. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo se llama el libro que estás haciendo promoción? Sí, el libro no es mío, lo que he dicho, es de unos compañeros españoles que me parece que es buenísimo y os explica esto y muchísimo más. Se queda en la pipeline, o sea, os explica cómo crear una pipeline y ya os redirige a la documentación de Microsoft porque como era algo muy nuevo, ellos mismos dicen, bueno, os lo medio enseñamos, pero mejor consultar en la documentación, pero le enseña todo, os enseña cómo configurar el App Insights de Azure, os enseña todo lo que tiene que ver con monitorizaje y testing, está ahí. Pues muchas gracias. Gracias.